Estamos en esta clase número 14. Vamos a estudiar el día de hoy lo que corresponde al circuito serie paralelo. Para ello tenemos un circuito en el cual tenemos una fuente de corriente y una serie de resistores. La incógnita será en este caso encontrar el voltaje sub 0 y el voltaje V acá sobre lo que es la resistencia de 100 ohmios. Muy bien. Siempre digo que lo primero que hay que identificar es los nodos. Para ello vamos a identificar inicialmente este como el nodo número 1 para tener un punto de referencia y pues lógicamente nuestro punto de tierra. Veamos entonces la resistencia de 500 ohmios que pueden ver ustedes acá, así como la resistencia de 1 kilo ohmio, no están haciendo ningún efecto sobre la misma, es decir, el voltaje en AR de 500 y el voltaje en AR de 1K es igual a 0 voltios. ¿Por qué razón? Porque acá en V sub 0 está en circuito abierto. Ahora, como debemos determinar el voltaje V sub 0, necesitamos encontrar a través de la primera ley de Kirchhoff una malla en esta dirección. Vamos a elegir esa dirección, una dirección arbitraria para el sentido de la corriente, de tal manera que vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a la malla que está indicándose en esa posición. Entonces, necesitamos encontrar los voltajes asociados directamente a esta resistencia de 1K, 330 y 180. Y como podemos ver que la corriente que entra al nodo 1 es igual a 38 miliamperios y también que la resistencia de 500 ohmios y de 1K no tiene ningún efecto, podemos aplicar bien lo que conocemos como un divisor de corriente. Nuestro divisor de corriente va a estar dado específicamente para la siguiente configuración. Aquí tenemos el nodo 1, la resistencia de 1K, la de 400 y seguimos dibujando las que están en la rama derecha. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar específicamente a través del divisor de corriente lo que estamos requiriendo, es decir, necesitamos la corriente tanto I1, vamos a identificarla como tal, como la corriente I2. Entonces, como vemos, entran 38 miliamperios al nodo número 1, por lo tanto, podemos decir ahora que la corriente 1 es igual a decir 38 miliamperios multiplicado por las resistencias opuestas a donde está la incógnita, es decir, la suma de estas cuatro resistencias, que debe ser 330, 180 y finalmente 100. Entonces, como estamos aplicando el divisor de corriente, pues necesitamos también sumar todas aquellas que están en paralelo, es decir, la suma. No estoy diciendo que la R equivalente de las que están en paralelo, sino que únicamente la suma. Entonces, efectuando este cálculo, la corriente I1, pueden ustedes observar o hacer el cálculo simple y van a llegar ustedes a este valor con su calculadora. Y lógicamente, si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, es decir, la segunda ley de Kirchhoff, sabemos que la corriente que entra, que es igual a 38 miliamperios, debe ser igual a la sumatoria de I1 con I2. Y como I1 ya la conocemos, bien podemos despejar directamente la corriente I2. Y la resta de estas dos, 38 menos los 15, nos da un valor de 22.353 miliamperios.
Entonces tenemos parcialmente algunas respuestas que nos van a ayudar para poder encontrar el voltaje sub cero. Entonces veamos, si aplicamos una malla acá sobre esta dirección arbitraria de corriente de malla, lógicamente vamos a comenzar desde el polo positivo o la polaridad positiva V sub 0, y como bien sabemos que 500 ohmios no tiene caída de voltaje, podemos decir entonces que el voltaje sub 0, vemos aquí algo muy importante, que la corriente 1 desciende sobre la resistencia de un K, lo mismo que esta. En la de 330 igual, va de más hacia menos. Entonces observemos la polaridad, la corriente baja más menos, la corriente I2 más menos, que nos indica caída de voltaje, más menos caída de voltaje, y la polaridad es sumamente importante en el cálculo que vamos a hacer en ese momento. Entonces si vemos el circuito acá arriba, podemos saber inmediatamente que vamos a ir a través de una elevación de potencial eléctrico o voltaje a través de 1 kiloohmio y una corriente I1 de 15.647 miliamperios. Luego, como la corriente I2 va de más a menos, vamos a traer una caída de potencial eléctrico o voltaje, que sería la multiplicación de 330 por 22.353 miliamperios. Y finalmente en la de 180 vamos de más a menos y tenemos que decir ahora menos 180, lógicamente ohmios, multiplicado por los 22.353 miliamperios. Y estamos acá, regresando nuevamente al punto de partida, y como 1 kiloohmio está en circuito abierto, al igual que 500 ohmios, 1 kiloohmio no tiene una caída de voltaje, por lo tanto regresamos y eso es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que haciendo esta operatoria vamos a obtener un voltaje sub 0 equivalente a menos 4.247 volts, lo que también podemos decir que es un voltaje de 4.27 volts, siendo la razón del número negativo aquí. En nuestro nodo inicial, digámosle que sea nodo A, este no es el más positivo o no representa el valor de potencial más alto para esta malla, sino que el punto B es mucho más positivo y por eso es que sale el signo negativo en este caso. Entonces podemos decir que el voltaje sub 0 va a ser más positivo específicamente en el nodo B y más negativo en el nodo A. Entonces ese es el voltaje sub 0. Y lógicamente pues es un cálculo bastante sencillo, bastante práctico, el cual ustedes pueden detallar con mucho más simplicidad después de analizar este video tutorial. Y finalmente nos están pidiendo el voltaje V, es decir, el voltaje en esa resistencia. Y esto es bastante sencillo, no es muy difícil, ya que si sabemos que hay una resistencia de 100 ohmios y la corriente que baja por acá es la I2, que es un valor de 22.35 miliamperios, ya decimos nosotros entonces que ese voltaje es igual a 2.235 volts. Entonces con esto pues estaría ya un concepto muy importante en el cual hemos aplicado un divisor de corriente, hemos aplicado la segunda ley de Kirchhoff, es decir, aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de corrientes que entra a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. Y lógicamente hemos vuelto a aplicar acá la ley de voltajes de Kirchhoff.
la ley de voltaje de Kirchhoff, que es sumamente importante, y tenemos acá específicamente tres conceptos: divisor de corriente, que pertenece a la segunda ley de Kirchhoff, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff a través de una malla simple, y finalmente aplicando la ley de Ohm para obtener nuestra última respuesta. Muy bien, un circuito sencillo para que lo analicemos en casa con toda libertad. Pueden retroceder el video y ver si en alguna parte se han quedado o no han comprendido de mejor forma el concepto. Entonces, acompáñenos en la clase siguiente, en la clase 15, en la cual estaremos ampliando a otros conceptos y conocimientos que ustedes van a adquirir a través de este su portal, a través de este su blog de texturoacademia.com. No dejen de visitarnos para futuros videotutoriales que les serán de mucha utilidad. Un buen día. Bueno, ahora revisemos los cálculos que hemos hecho a mano a través del simulador Multisim. Estamos en la clase 14, en la cual vamos a analizar las incógnitas que nos han pedido preliminarmente. Tomamos un voltímetro para poder hacer la medición y observamos cómo podemos medir específicamente en el circuito abierto. Muy bien, acá. Y también nuestra otra incógnita era determinar el voltaje en el resistor de 100 ohmios. Este voltaje específicamente también podemos determinarlo a través de conectar un voltímetro. Y observen cómo he colocado la polaridad positiva, ya que si vemos cómo se desplaza la corriente, tiene que descender por R1 y R3 y también por R2 y R4, siendo positivo siempre en la entrada de resistor de 100 ohmios para identificar la caída de voltaje que nosotros sabemos que se produce. Entonces, observemos esto, y para poder comprobar un poco más allá, también podemos determinar jalando acá esta punta de prueba y observar el valor de la corriente I1, que es la que desciende por acá. Coloquémoslo de este lado, y por qué no también el valor de la corriente I2. Veámoslo por acá. Entonces vamos a darle run y veamos qué obtenemos. Y efectivamente podemos observar que el voltaje, por ejemplo, en el resistor de 100 ohmios es de 2.235 voltios y el voltaje V sub 0 es igual a 4.247 negativos, el cual yo les indiqué que se debe tomar como positivo, ya que es más positiva esta punta de acá donde está R6 que donde está R5. Siempre el análisis se hace a favor del reloj, tomando muy en cuenta las caídas de voltaje así como las elevaciones de voltaje que se puedan presentar. Ahora, la corriente I1 a mano nos dio el valor de 15.647. Acá podemos observar que la corriente es 15.6 contra 15.647, pues estamos bastante exacto, solamente una diferencia por decimales. Y la corriente I2 la encontramos de restar los 38 miliamperios menos los 15.6 y nos dio en el cálculo a mano 22.353 y acá 22.4. Podemos observar que por demás los conceptos que hemos empleado para el estudio de este circuito pues han sido bien aplicados. Los conceptos del divisor de voltaje, la ley de voltaje de Kirchhoff aplicando una malla y la ley de Ohm. Ahora bien, podemos observar acá otro tipo de mediciones, como por ejemplo 10.5 voltios, que es el voltaje que se tiene a la salida del resistor 2. También podemos observar, bueno, básicamente eso. Lo mismo acá, podemos observar un voltaje de 6.26, o nos correspondería con más detenimiento nosotros este voltaje de C, 6.26, que es el voltaje que se tiene a la salida de este resistor. Como no nos interesa en este momento, pues lógicamente solo son formas de referenciar un poco más este circuito.
Vean que tenemos voltaje DC y la misma punta de prueba nos da valores para voltaje pico y RMS, que aquí son 0 porque estamos trabajando circuitos de corriente directa y no de corriente alterna. Cuando analicemos los circuitos de corriente alterna podrán ver ustedes la diferencia. Entonces no olviden visitarnos en el blog de texturoacademia.com y suscribirse para recibir la actualización semanal de los circuitos eléctricos que posiblemente le dejen mucha referencia a ustedes para mejorar sus conocimientos. Recuerda que tendremos cursos totalmente gratuitos, básicos, así como cursos de paga, los cuales van a tener conceptos mucho más avanzados y específicos y con toda la teoría para analizar este tipo de circuitos, así como archivos PDF que ustedes van a poder estudiar para ver el procedimiento de forma completa. Muy bien, nos vemos en una próxima clase. Un buen día.